Hola, buenas tardes. Acá estamos en una nueva entrega de microdiálogos en línea de Nuevación. Hoy presentamos a Alfredo Coan, sobrino de uno de los asesinados en la masacre de Trelew. Y ese asesinado, su nombre es el mismo que Alfredo, que hoy estamos entrevistando. Su apellido es Cojón y no Coan, como el que estamos entrevistando hoy, porque de alguna manera fue mal escrito en el registro civil. Pero bueno, acá estamos y en primer término lo que quiero hacer es contar un poco qué fue este hecho. Eh, Contar que fue la masacre de Trelew, tenemos que hablar que el 22 de agosto del año 1972 fueron masacrados por la dictadura militar de la NUCE 16 militantes del ERP, FARC y Montoneros, y luego de un operativo de fuga del penal de alta seguridad de Rawson. Se habla que un 15 de agosto es cuando se llevó a cabo ese plan de fuga y que falló en el momento de recibir los transportes que iban a dirigir a los que estaban en ese penal al aeropuerto de Trelew. Solo lograron el objetivo de viajar a Chile, primer escalón o primera escala, digamos, que iban a hacer los 6 dirigentes más importantes. Los 19 restantes, entre ellos Alfredo Cojón, llegaron con un taxi para cuando el avión ya había despegado. Como quedaron sin cobertura, tomaron el aeropuerto hasta que finalmente, debido a la presión de la Marina que estuvo allí, fueron llevados a la base aeronaval Almirante Sar y ahí fueron asesinados, ¿no? Bueno, esto es un breve resumen de lo que sucedió en ese momento. Ahora sí, nuestro invitado, y antes de comenzar, bueno, quería agradecerte por esta nota. Bueno, Bueno, muchas gracias. Gracias, Darío. Bueno, gracias por convocarme. La verdad es que está bueno hacer memoria. Eh, Nada, justo estuve como revisando un poco algunos archivitos, volviendo a recordar algunas cosas y bueno, todo eso es sanador. bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, comencemos. ¿Cuál era la vinculación de tu tío, Alfredo, con la comunidad judía de Concordia? Estamos hablando de la provincia de Entre Ríos. ¿Y cuándo se integra a la militancia más activa, digamos? Bueno, yendo un poco más para atrás, Alfredo nació, o sea, en lo que se llamaba Pueblo Casés, que es lo que fue una colonia judía ahí en provincia de Colón, perdón, departamento de Colón, que está ahí cerquita de Concordia. Bueno, ellos eran 5 hermanos. Mis abuelos eran nacidos también ahí en la colonia, si no me equivoco. Y, o sea, los abuelos de Alfredo y de mi papá fueron inmigrantes rusos que vinieron escapando de los pogroms a Entre Ríos. Ellos se van a Concordia, o sea, su vida judía, digamos, en la infancia fue la vida de la colonia, eh, trabajar en el campo. Y creo que ellos se van a Concordia, si no me equivoco, porque uno de los hermanos que necesitaban estudiar en el secundario, entonces, bueno, con esa necesidad la familia migra a Concordia. Y la participación en la comunidad ahí de Concordia se dio básicamente en los movimientos juveniles, en la TNUA. Ahí en Concordia funcionaba en esa época lo que hoy es Abonim Dror. Eh, bueno, nada, ellos tuvieron una militancia muy activa ahí en la TNUA. Ellos, me refiero a los 5 hermanos. Majanot, todo ese tipo de encuentros. Eh, y bueno, después cuando Alfredo termina el secundario, se va a Córdoba a estudiar.
y bueno, antes del Cordobazo, o sea, antes del 69, él estudió ingeniería electromecánica, creo que era electromecánica, no estoy 100% seguro, y ahí en la facultad se integra a una agrupación estudiantil, se llamaba Santiago Pampillón, que fue como uno de los antecedentes de lo que fue FAR después. Bueno, y después viene el Cordobazo y un poco ahí, entiendo que en esa época, ahí en ese momento también empieza a aparecer FAR, creo que fue como una alianza de diferentes agrupaciones. Bueno, y ahí Alfredo, el tío Alfredo, como lo llamamos, comenzó como su militancia política argentina. Bien. En 1972, Argentina pasaba, obviamente, por un momento de efervescencia política, ¿no? Que resistía básicamente a la dictadura de la NUCE. ¿Cómo fue que la dictadura lo captura y lo pone preso a Rawson? Ellos caen presos, o sea, él cae preso con algunos compañeros de su agrupación. Entiendo que hicieron un intento de robo a un banco para financiar la agrupación. Y ahí o sea, caen presos. No recuerdo si fue antes o después del Cordobazo, lo debería chequear. Y bueno, ahí o sea, después a ellos y a otros presos políticos que estaban en diferentes unidades carcelarias, los trasladan y los juntan en Rawson. No es que fue directo a Rawson. Ese intento de robo a un banco, entiendo que, no sé si fracasó por un problemita técnico ahí como que fue exitoso hasta ahí. Falló al final. Bueno, y ahí es también cuando mi familia se entera de la militancia política de Alfredo. Hasta ese entonces, o sea, sabían que estaba estudiando en Córdoba, no mucho más. Bueno, al principio, bueno, fue todo un suceso, ¿no? Un poco para mis abuelos que venían del campo, que no tenían tantos recursos como para entender de qué se trataba la militancia política de izquierda en esa época, que entiendo que estaba también como recién forjándose en Argentina, como que todavía no estaba tan claro qué era. Hace poco leía o estaba viendo un video de un ex militante que decía como que la represión ahí a principios de los 70 no tenía nada que ver con lo que fue después, como que era un juego en ese momento. Como que ellos lo veían un poco así. Después fue recrudeciendo. Inclusive con la masacre de Trelew casi que como un inicio, me parece. ¿Alguien te contó cómo se enteran de ese suceso y qué es lo que hicieron a partir de ese momento, digamos? Exactamente cómo se enteran no estoy seguro. Sí, sé que, bueno, que no fue fácil para mis abuelos como absorber toda esa información, como que inclusive tuvieron como una primera reacción de enojo, de enojo con Alfredo, digo, como ellos lo mandaron a estudiar y nada, con la ilusión, ¿no? de una familia del campo humilde que hace un esfuerzo para que su hijo pueda irse afuera a estudiar. Y sé que también antes del traslado a Trelew, porque ellos fueron en esa primera
esa primera vez que caen presos fueron torturados, y ahí mis abuelos y una de mis tías creo que viajaron a verlo, lo vieron en condiciones fuleras, digamos. Pero bueno, sé que después hubo un cura que asistía ahí a los presos, que después ese cura viajó a Concordia y charló con mis abuelos y como que pudo como hacerlos entender un poco de que había un sentido de hacer el bien atrás de todo esto. Y ahí es como que se fueron como amigando un poco con todo lo sucedido, ¿no? Ahora, ese cura estaba dentro de Rawson y tenía una ideología parecida, digamos, a los que estaban, digamos, presos, ¿no? Porque vos me decís que le hacían Sí, entender sí, perdón, te interrumpí. No, 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 dale, dale. No, sí, sí, no me acuerdo el nombre exacto de este cura, pero fue antes de Rawson, o sea, cuando estaban presos en Córdoba, eh, ahí fue cuando, nada, tuvieron ahí como todo ese proceso. Bien. ¿Sabés si podían ir a visitarlo a Rawson y qué les contaba del trato que recibía, si su condición de judío era perjudicial en ese contexto donde estaban, digamos, con las fuerzas de seguridad, digamos, y demás? Bueno, sí, ellos fueron a visitarlo a Rawson. No sé si mis abuelos, pero mis tías seguro. Y bueno, nos han contado. Obvio, yo nací en el 85, o sea, todo lo que cuento es de haber recopilado información ahí entre mi padre, mis tías, y bueno, la historia en general. Ellas fueron a visitarlo ahí a Rawson. Siempre lo que nos cuentan es que como que se vivía un clima festivo casi, ahí adentro de la cárcel. Como que había guitarreadas, había efervescencia, había alegría, como que tiene un recuerdo muy de que como que lo que estaba pasando ahí estaba bueno, te diría. Como ellas eran adolescentes, obviamente, eran chicas. Eh, Alfredo, no sé si le llevaba unos 8 años, algo así, o un poco más, perdón, unos 10, más de 10 años creo. Y bueno, nada, como que recuerdan eso, como algo de que había mucha grupalidad, hay muchas ganas de vivir, como que todo lo contrario a lo que uno puede pensar de un clima de cárcel, ¿no? Y bueno, y tenían también cada preso tenía una familia, o sea, a partir de esto de que pasó en Rawson, mucha gente viajó a Rawson, muchos militantes, y un poco el pueblo también se fue despertando y, y cada preso tenía como un referente del pueblo, digamos, una familia ahí del pueblo que era como su referente y que lo visitaba, o sea, mi familia tenía contacto con esa persona, le mandaban cosas, había hay un vínculo, de hecho, inclusive tuvieron un vínculo mucho tiempo después de la masacre de Trelew, también con esa persona que después falleció. Sí, hace poco también entendí que las agrupaciones también pudieron hacer mucho de lo que hicieron porque había un gran parte del pueblo que las apoyaba, ¿no? Algo de eso, como que pude entender como que era una grieta en su momento. Y vos sabés que antes de hacerte esta entrevista estuve mirando material bibliográfico y algunos documentales, y ahí daban cuenta de la solidaridad de mucha gente del pueblo de Rawson para los presos de Trelew, y que además, digamos, básicamente eran los que recibían a las familias de los que estaban ahí en la cárcel y le daban hospedaje. El caso de tu familia fue así, digamos. Casi seguro que sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, como que
por mucha gente del pueblo fueron recibidos como verdaderos revolucionarios, ¿no? Como, Bien. Adolfo, no sé Alfredo. si, Alfredo, perdón, si alguna vez comentó sobre el plan que tenían para escapar, y si estuvo, digamos, al tanto de los altos mandos, de lo que se estaba haciendo y demás. No, bueno, a la familia no le comentó nada. Pero sí, sí, entiendo. O sea, Alfredo fue de los. Un poco obvio que nos entramos todo esto después, ¿no? Pero fue como de los altos mandos de FARC. Eh, por eso es que fueron, digo, después de ese primer taxi que sale con los líderes, como esos segundo y tercer taxi que salen con el resto, había una cuestión jerárquica. Eh, perdón, perdón, me perdí la pregunta. No, sí, sí. Alguna vez Alfredo Ah, comentó sobre el plan, digamos, que tenían para escapar. no, creo que no. No sé, creo que a mi tía más chica hay una anécdota ahí que la tengo un poquito difusa, pero que cuando se despidieron le dijo algo así como de nos vemos afuera, no sé, una cosa así. Eh, pero no, lo que sí sé es que, bueno, que fue el gran error de los militares poner a tantas cabezas juntas en una misma cárcel, ¿no? A pensar, Como digamos, que ¿no? lo que intentaron hacer como no sé, como algo inteligente, en el fondo fue la gran falla. Claro. ¿Cuándo se enteran de la fuga, digamos, y, y qué posición, digamos, que tomaron como familia en ese momento, ¿no? Porque muchos familiares de los que asesinaron en Trelew fueron buscados por la dictadura y también fueron secuestrados, torturados y asesinados, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la posición que tomaron ustedes en ese momento? En primer término, ¿cuándo se enteran que se habían fugado? ¿Cuándo se enteran que lo habían asesinado? ¿Y qué sabes vos que hizo tu familia cuando se enteran de esto, ¿no? Eh, bueno, o sea, la familia no está en un mal momento económico en ese momento. Era un momento de, de- de mucha crisis económica. Eh, por lo cual no había muchos medios. Y entiendo que no era tan fácil ir de Concordia a Córdoba como ahora. No existía ni el túnel que pasaba por Santa Fe, ¿no? Como que era todo más complicado, más difícil. Eh, bueno, se enteran por los medios de comunicación de la fuga, nada, una vez que se enteran de lo que fue la masacre, digamos, del fusilamiento, viaja mi abuela con uno de mis tíos, el hermano mayor, eh, viajan, de hecho, creo que viajan a Santa Fe o por ahí y toman un taxi avión, algo así. Eh, bueno, con toda la incertidumbre porque hubieron 3 sobrevivientes del fusilamiento. Eso también fue otra de las. Hay una frase que dice que detrás de toda masacre siempre hay una falla. Bueno, hubieron 3 sobrevivientes que fueron los que contaron la historia. Bueno, y en ese momento de incertidumbre, que se sabía que había algunos sobrevivientes, un poco ellos, se comentaba que Alfredo podía estar entre esos sobrevivientes porque estaba en una de las últimas cárceles. Bueno, ellos viajan y creo que en el camino se enteran de, bueno, que finalmente había fallecido.
Creo que no llegan a ver el cuerpo ahí, pero después los militares mandan el cuerpo a Concordia. Bueno, ahí sí sé que mi padre, que era el hermano que le seguía, Alfredo, eran 3 hermanos muy cercanos en edad, más 2 hermanas más chicas. Bueno, fue a reconocer el cuerpo, fue a buscarlo, viste, como bueno, todo eso. De hecho, nos contaron de que tenía un tiro, como un tiro en la 100, que era como, ¿no? Como lo que se llama un tiro de gracia. Y bueno, y ahí lo pueden traer a lo que era la casa de ellos, que después también fue mi casa, una casa ahí muy, muy histórica en Concordia, o con mucha historia. Hacen un velatorio con mucha custodia policial afuera, bueno, todo lo que desencadenó en esa época, ¿no? Como había gente que quería ir, pero tenía miedo, había gente que con todo el miedo fue igual, había gente en la calle cuando, no sé, todo eso, pasaba mucho de todo eso. Y bueno, pudieron reconocerlo, más o menos hacer un velatorio y después fue enterrado ahí en el cementerio, ahí en Concordia, en el cementerio judío. También hubo sé que hubo temas ahí con una parte de la comunidad judía que no estaba a favor de que sea enterrado en el cementerio judío. Todos momentos muy, no sé, como una película de terror, ¿no? Eso más que nada por su filiación política, ¿no? O sea, ¿no? El tema del entierro tenía que ver con eso, ¿no? Que tenía que ver más Sí. con lo que había hecho él, digamos. Sí, en Concordia hay, al ser un lugar chico, hay una sola comunidad donde tenés toda la diversidad de opiniones en un mismo lugar. Y bueno, entiendo que no fue solo en Concordia, ¿no? Que como hubo una parte que no opinaba diferente y eso. Después del asesinato, velatorio, entierro de tu tío, ¿hubo persecución a tu familia? O sea, pensando de que ustedes podían estar también, o que tu familia podía estar también integrada a algún movimiento guerrillero. Eh, bueno, ahí un poco, creo que por suerte, también por ser de Concordia, no, la persecución fue menor. Menor, digo, lo comparo con, no sé, con la familia de los Pujada, que desaparecieron a la familia completa. Como, bueno, en concreto, lo más concreto que pasó fue que mi tía Sara, que es la que estaba en ese momento, estaba estudiando en la universidad, creo que estaba empezando a estudiar en la universidad en Concepción del Uruguay, si no me equivoco. A ella la echan de la universidad, le costaba mucho conseguir trabajo, entiendo también, digo, por ser hermana de. Bueno, y ella se exilió a Israel eh, y después a México. Estuvo 7, 8 años exiliada. Eh, Después, qué sé yo, sé que por ejemplo a mi padre nunca le pasó nada. Pero también sé como que quedó ahí algo.
obviamente que quedó algo también ahí, no sé, hubo cuestiones también o de estigmatización o un poco dentro de la comunidad judía, entiendo que también. Eh, después mi abuelo falleció al poquito tiempo de este episodio, entonces como que, bueno, quedó como una familia ahí partida, destruida. Y bueno, por suerte después se fue armando y la fuimos volviendo a armar, ¿no? Como, Bien. Y por último, ¿qué te pasamos con toda esta historia? Ayer hablamos un poco de eso por teléfono, ¿no? Vos me habías contado cómo te sentías, hoy me dijiste que fue reparador. ¿Qué te pasamos con todo esto? eh, bueno, es una historia que para mí es parte de mi identidad, una gran parte de mi identidad, me ha marcado mucho, eh, de varios lados, no sé, obviamente de que me hayan puesto ese nombre, este nombre. eh, Después de nada, de haber. Es como que te diría como que en cada época de mi vida significa algo nuevo, como que se vuelve a resignificar. Eh, Como que, no sé, pasaron 50 años y hoy me pasa que, por ejemplo, cuando yo era chico me parecía que, cuando yo no sé, tenía 10 años o 12, me parecía que había pasado hace miles de años esto. Como que lo veía como algo muy, muy lejano en el tiempo, como no podía entender cuándo había pasado. Y ahora de repente que tengo 37, como, no sé, como que puedo entender un montón de cosas de cómo, de todas las aristas que tuvo en mi padre, en los que vinimos después, en mi abuela. Eh, Como que para ellos, bueno, para todos un poco, como que siempre se habló del tema, pero no tanto, o lo que se pudo, obviamente. Por ahí nosotros los chicos más curiosos, siempre como, no, recuerdo siempre como preguntándoles a mi papá, o después a mis tías, ya cuando mi papá no estaba, eh, qué pasó, cómo pasó, volviendo, ¿no? Como todo el tiempo ahí a recordarlo y a descubrir cositas ahí nuevas todo el tiempo. Eh, y bueno, y después la verdad que hubo como un quiebre también, que fue cuando fueron los juicios, que se declaró la masacre de Trelew como delito de lesa humanidad, y fueron presos algunos de los militares. Las familias viajamos, no sé, yo creo que eso fue muy reparador, por ejemplo, para mis tías, y por consiguiente para nosotros también, como que nos encontramos con familiares de, de otros, o sea, de otros que fueron fusilados ahí en la masacre de Trelew. Yo me encontré con otros sobrinos de, que también o hijos de, o sobrinos de, que tenían el nombre de su tío. Inclusive había otro Alfredo también dando vuelta porque le habían puesto el nombre en honor a mi tío. Recién ahí, bueno, fue muy groso porque las familias no se conocían, el hecho estaba medio ahí como medio oculto, no sé si oculto, pero no, muy, muy reciente. Claro, claro. Bueno, como nos queda poquito tiempo, quería, bueno, agradecerte por la entrevista, por tu testimonio, y
Y bueno, a todos, esta es una nueva edición de Microrrelatos en línea de Innovación. Espero que les haya gustado esta entrevista, que haya sido reparadora también. Así que bueno, nos vemos en la próxima edición.